Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro podcast Confidencial HN, Confidencial Honduras. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí en nuestro set a una prestigiosa dama, a una mujer estudiosa del derecho nacional, del derecho internacional. Nos acompaña el día de hoy la doctora Ana Pineda. Ella es doctora en Derecho Constitucional e Internacional. Recordemos también que es catedrática universitaria, también fue secretaria de Derechos Humanos aquí en nuestro país y una mujer reconocida tanto aquí en Honduras como internacionalmente. También recordemos que ella participó para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sacó el primer lugar, fue la que obtuvo las mejores calificaciones en ese concurso, si se puede decir, ¿verdad? Y que lastimosamente en nuestro país, lo que decíamos en aquel momento nosotros, ¿verdad? Que qué lamentable, porque a nosotros desde pequeños nos han enseñado que hay que forzarnos para sacar el primer lugar. ¿Por qué? Porque se premian los primeros lugares. Lastimosamente en nuestro país no. En nuestro país impera lo que es quién es más dócil, quién va a hacer más caso, y no impera los dones, la experiencia, la entrega, el esfuerzo que hace una persona para poder sacar esas mejores calificaciones, porque es un esfuerzo de estudio, de desvelo, es un esfuerzo constante, pero eso no se premia en nuestro país. Y ella fue la que obtuvo las mejores calificaciones para poder optar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le damos la bienvenida, abogada, doctora, gracias por aceptar, y es un privilegio para nosotros que usted esté aquí. Buen día, es un gusto saludarla, licenciada Lidiet, realmente la que se siente privilegiada de estar en este espacio y de conversar con usted soy yo. Y gracias por sus comentarios, los valoro mucho y contenta de reencontrarnos para conversar sobre temas de actualidad y estoy a su disposición. Abogado, vamos a iniciar por eso que hablábamos. Yo me recuerdo pues que nosotros estábamos en otro medio cuando seguimos todo ese proceso de elección, ¿no? para tener una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevos magistrados. Usted estuvo ahí en el concurso, fue la número 1, la que sacó las mejores calificaciones. También exaltamos a la abogada Aida Romero, sí, que fue la segunda, ¿verdad? No creo que sea la segunda, pero estuvo entre los mejores evaluados. Estaba don Wilfredo Castellanos, delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también. Sí. O sea que los primeros 4 sí, no fue elegido. Sí. ¿Cómo se siente? Porque como decimos, desde pequeños, y no solo en nuestro país, en todos los países, ¿verdad? ¿Qué le dice uno a sus hijos? ¿Qué le dicen a uno? Sacar las mejores calificaciones. Si querés obtener una beca, sacar las mejores calificaciones. Si querés irte a estudiar, digamos, fuera y obtener una beca, entonces, esforzarte. Entonces, eso le van metiendo en la cabeza desde chiquito a uno, desde que está en kinder, si se sabe las letras y eso, le ponían una estrella aquí, un premio. Entonces, uno va creciendo con eso de que usted se tiene que esforzar, ser el número 1 para obtener lo que desea, para obtener el premio. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, yo creo que fue una muy buena experiencia. En primer lugar, saber que estaban participando las y los mejores abogados de Honduras y que en esa competencia cada uno trataría de demostrar que tenía formación académica, que tenía experiencia y una trayectoria impecable. Además que ese fue uno de los procesos con las mayores exigencias, al menos formalmente. Si usted recuerda, ahí había una evaluación de conocimientos escrita, una evaluación de conocimientos orales en una audiencia pública, un examen de inteligencia, inclusive de inteligencia emocional,
no solo del cociente intelectual, exámenes toxicológicos, investigaciones patrimoniales, donde usted tenía que acreditar que todo lo que poseía, no solo usted, sino su esposo, mis hijas y el resto de la familia, eran dinero de procedencia lícita. O sea, se evaluaron tantos aspectos y al final obtener la mejor puntuación, pues evidentemente es un motivo de gran satisfacción, de agradecimiento a Dios por dar la entereza para participar en un proceso desgastante. Debo decirle que hubo momentos en que yo pensé, este proceso ha tomado mucho tiempo, demasiadas exigencias, había que acreditar más de 30 constancias, cada una irla a solicitar a una oficina, tenía un costo de 200 o más lempiras cada una de las constancias, lo cual también significaba un costo económico, el tiempo que se invertía esperando la respuesta de la misma, pero la satisfacción de ver finalmente que estaba ocupando el primer lugar. Y me sentí agradecida con Dios, conmigo mismo, porque como bien usted lo señalaba, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero también soy profesora de la Universidad de Valencia, España, en la maestría de Derecho Constitucional y en la maestría de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad José Cecilio del Valle y de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma. Y siempre tengo exigencia frente a mis estudiantes y siempre le traslado el lema de la excelencia académica, de lo importante es que todo estudiante no solo sea un oidor, sino que detrás de eso haya un estudiante investigador, un estudiante que debate, que cuestiona, que propone. Y en ese sentido yo estimulaba para que buscaran la excelencia académica, que aspiraran a tener el mejor rendimiento académico. Inclusive he compartido técnicas de estudio frente a mis estudiantes para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera en un aula de clase. Entonces eso me obligaba a mí, no solo tener esa exigencia frente a mis estudiantes, sino ser un modelo, ser un referente de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad para lograrlas. Y ellos me preguntaban durante estaba en el proceso, inclusive aún después, si iba a sacar la mejor nota y al final me decían, lo cumplió, sacó la mejor nota. Y yo a ellos siempre les decía, siendo conservador, voy a estar entre las mejores. Y eso me dio mucha satisfacción. Cuando no fui electa, hubo un reconocimiento en la universidad en el que me acompañaron el candidato presidencial Salvador Nasralla, su esposa y otros diputados de diferentes bancadas en el Congreso Nacional, donde fueron invitados por estudiantes de la Facultad de Derecho y hicieron un reconocimiento público en donde me nombraron la magistrada del pueblo. Me entregaron una bandera preciosa, una diosa de la justicia, entre otros obsequios. Y eso para mí no tiene valor, no tiene precio y me hace sentir contenta, ¿verdad? Dios sabe, como persona que profeso una fe en Dios, soy cristiana evangélica, pues di las gracias porque todo se enmarca en su voluntad y lo que acontezca en mi vida tiene ese propósito. Todo tiene su tiempo también. Así es. Sí, sí, pero usted decía, o sea, todo lo, o sea, su labor profesional y la enseñanza que les da, pero imagínese qué mal mensaje, abogada, no suyo, sino qué mal mensaje del sistema. Exacto. Para los jóvenes, para aquellos que quieren, por ejemplo, seguir su ejemplo y decir, o acatar sus palabras y decir, tiene razón la abogada, esforzarse vale la pena. Esforzarse, tener disciplina y esforzarse llega al objetivo que queremos, pero en este país no. Sí. O sea, ellos le vieron que sacaron, que fue la mejor, pero que no pudo llegar a su meta, no por su falta de mérito, sino porque el sistema de nuestro país así es. Entonces eso es como un desaliento para las nuevas generaciones. Y debo contarle algo muy triste.
cuando mis estudiantes se dieron cuenta de que yo no había sido electa, cuando yo entro al aula de clase, porque nunca falto por ninguna circunstancia, aún enferma, trato de ser puntual por consideración a ellos, porque realmente es el estudiante el que pierde cuando el maestro llega tarde o no asiste al aula de clases. Cuando yo entré, todos ellos se pusieron de pie, aplaudieron, un aplauso que duró muchos minutos y todos expresándose con mucha tristeza. Y hubo un estudiante que me dijo, y esas palabras duelen en mi corazón: ¿de qué sirve ser buen estudiante si nos va a pasar lo mismo que usted? ¿Acaso no es mejor para mí irme como migrante a Estados Unidos? Yo voy a tomar una caravana de migrantes que sale de San Pedro Sula un día de esto, y ese estudiante salió en esa caravana de migrantes. O sea, se fue. Se fue. O sea, lo que le pasó a usted lo desanimó, sí, para estudiar. Y no sé a cuántos más. Muchos estudiantes, ¿verdad? Que de pronto usted no los ve, pregunta por ellos, sus compañeros tampoco saben, pero muchos toman esa ruta. Entonces él le dijo, me voy. Me voy, ¿de qué sirve? Me dice, ¿de qué sirve estudiar? ¿De qué sirve forzarse, sacar buenas notas, ser excelencia académica como usted y al final tener este resultado? Mejor me voy a hacer dinero a Estados Unidos, me voy a ir en una caravana de migrantes. Yo hablé con él de manera personal, le dije, no lo intenté, sos buen estudiante, lo que me pasó a mí no necesariamente te tiene que pasar a vos, el sistema no funciona, le expliqué cómo incluso funciona el sistema en nuestro país, llegando a decirle, hay una clase política, gracias a las y los electores que no escogemos de manera consciente y razonada a quienes están en posiciones de elección popular en los diferentes niveles electivos. Así que eso no es una situación que vos debes verla como parámetro para tu propia vida, porque vos podés tener una suerte diferente. Al final habían comentarios dentro de mis estudiantes que decían, no, hay que buscar un padrino político, hay que tener un padrino, un partido en el cual vamos a trabajar, ¿verdad? Vi, por ejemplo, cómo algunos estudiantes fueron a buscar empleo dentro de esos partidos políticos y los empleaban en call center y estaban en los call centers después desempeñándose ahí, como que no caló ese mensaje de que hay que votar de manera consciente y razonada y no ser servil o servidor de los liderazgos políticos de este país, pero al final es una situación que es difícil de desmontar en el imaginario de una persona que vive sin esperanzas en un país donde el poder ha secuestrado la institucionalidad y vemos esa cooptación en donde quien asume una posición de poder en Honduras es una persona que la primer característica que debe tener es ir a defender a como dé lugar los intereses de ese partido o de ese líder político que permitió que llegara al poder. Y creo que esas son de las cosas que las nuevas generaciones y que los votantes frente a este nuevo proceso electoral deben de tener en cuenta. Honduras debe ser digna de mejor suerte y la situación actual del país solo es el resultado de mala gobernanza, producto de que hemos votado únicamente por un partido político bajo la creencia de que ese partido político va a responder a los intereses nuestros, pero está visto que los liderazgos actuales, cualquier nombre de partido político que usted le ponga, al final buscan acceder al poder con el único propósito de servirse del poder, él, sus familiares y sus cercanos colaboradores. La institucionalidad no toma en cuenta que la persona debe ser el centro de su actividad. El artículo 59 de la Constitución de la República, que establece que la persona es el fin supremo del Estado y de la sociedad, no es cierto. Al final, aquí la persona humana y principalmente aquella persona que pertenece
a grupos o sectores colocados en situación de mayor vulnerabilidad, como las personas en situación de pobreza o sin oportunidades económicas, las personas adultas mayores, las mujeres, las personas privadas de libertad, las personas con enfermedades terminales, las personas indígenas, afro-hondureñas o afrodescendientes, entre otros, son al final los que menos beneficios están recibiendo de la institucionalidad pública. Su nombre solo se utiliza en momentos de campaña a través de que los partidos políticos tienen una base clientelar a la que utilizan en nombre para llevar proyectos, ayudas sociales que al final verdaderamente no llegan a su destino. Y si llegan, son pequeñas porciones que se les pueden llamar migajas, y la mayor parte de esos fondos se quedan quienes los reciben. Como lo que hemos estado... Como lo que estamos viendo justo en este momento, ¿no? Una situación grave que debe ser investigada. Afortunadamente, la señora presidenta Xiomara Castro hizo un llamado para que se auditara y se investigara como corresponde un hecho de esta naturaleza, pero desafortunadamente pidió que lo investigara la Secretaría de Transparencia, que no tiene funciones ni mandatos de investigar un hecho de este tipo. También lo pidió al Tribunal Superior de Cuentas, que no tiene facultades para investigar, sino posterior al hecho cometido, porque sus investigaciones son posteriores, y de manera concurrente no ha habido hasta el día de hoy una verdadera auditoría del Tribunal Superior de Cuentas. Pero escuché al fiscal general de la República que había dicho que él va a investigar este caso, y particularmente al ministro de Sedesol y a la diputada de Copán, que había percibido y distribuido al margen de los procedimientos legales estos fondos. Pero yo creo que estas investigaciones, dada la desconfianza que la población hondureña tiene en las instituciones y en los titulares por la forma como son nombrados, de repente podría no prosperar. Lo más indicado sería, como lo decía don Eduardo Facusé, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que se haga una auditoría internacional, una auditoría forense internacional. Eso sería lo indicado. Yo recomendaría en este caso que si se quiere realmente investigar y determinar si ha habido, como se supone, un acto grave de corrupción, lo que debiera hacerse en este momento es contratar una auditoría externa, nacional o internacional, que permita descubrir estos hechos. Hay organizaciones desde sociedad civil que hacen investigaciones de este tipo, a quienes no les he oído decir que se estarían investigando estos hechos, pero también valdría la pena que se descubrieran. ¿Pero por qué, abogada? Disculpe, o sea, ¿no confía entonces en las autoridades acá? Por ejemplo, quien tiene el monopolio de la investigación, en este caso el Ministerio Público, no hay esa confianza para decir van a investigar y van a llegar a los responsables en un video que, o sea, usted como profesional del derecho, aunque sea su orientación derecho constitucional, usted tiene... Tengo estudios de especialización en derecho penal y procesal eso le iba a decir. penal también. Entonces, es un video como bien... o sea, incriminatorio, pues. Efectivamente, como usted bien lo dice, para quien ha estudiado el derecho penal, yo que he sido jueza y que he estudiado la investigación criminal también, y me permite a priorísticamente afirmar si estoy ante la presencia de un delito o no. En este caso, yo podría decir si estoy ante la presencia de un delito, si hay un acto grave de corrupción. Es inobjetable lo que ha dicho en esa conversación telefónica el ministro y la diputada. Hemos podido oír que en primer lugar salieron cheques de esa Secretaría de Estado, que el ministro tuvo conocimiento que los cheques se cambiaron, que los cambiaron las personas de confianza de esta diputada y que forman parte de los grupos políticos que trabajan alrededor de su campaña,
y que los entregaron a personas en un listado y los entregaron para fines diferentes a los que se sacaron estos dineros. Se dijo que algunos habían adquirido equipos de sonido, mesas, camisetas y otros implementos propios de una campaña política. Esos hechos, tal y como fueron narrados, solo me hacen concebir la idea de que sí estoy ante la comisión de un delito. Y como le decía, o sea, en su análisis, porque usted es una persona experta, como decimos, fue juez también, y tiene amplio conocimiento en tema penal e investigación criminal, ¿usted recomienda mejor una auditoría externa? Sí. Porque no hay confianza, le repito, en el ente investigador de nuestro país. ¿Esa es la razón? Creo que la desconfianza no solo es de mi parte, yo creo que la desconfianza viene casi de la sociedad en general, diferentes sectores de la sociedad en este momento no tenemos la confianza debida en los titulares, en las titulares de las instituciones del Estado. En primer lugar, por la forma en que estos fueron seleccionados y en segundo lugar, por el desempeño que han tenido, un desempeño selectivo y servil a los intereses de grupos de poder político. Y eso me parece delicado. Yo no conozco al fiscal, lo respeto como persona, como profesional, como colega, pero pude ver, por ejemplo, cómo el fiscal general de la República fue electo en un procedimiento que no correspondía. El fiscal general de la República fue inicialmente nombrado de forma interina a través de una comisión permanente constituida por 9 miembros, 9 diputados. La comisión permanente, a la luz de la historia constitucional, si bien es cierto, la Constitución rescata que puede hacer nombramientos interinos, era porque en las épocas pre y post independiente y aún en el segundo periodo constitucional, nos encontrábamos que el Congreso no siempre trabajaba de manera continua como aquí, que trabaja varios días a la semana en un horario continuo y sus miembros ganan un salario mensual, además de otras prerrogativas asociadas al cargo. En la historia constitucional, dadas las grandes distancias entre la circunscripción central que había y el poder trasladarse a esos lugares donde tenía la sede, el Congreso Nacional podía tomar varias horas y en la época post-independiente, inclusive varios días, se dejaba una comisión permanente para que en ausencia del Congreso pudiera tomar decisiones inmediatas que debía inmediatamente convocar al Congreso para que se reuniera y tomara la decisión de manera formal. Pero el Congreso Nacional aquí interpretó que esa era una norma que podía ser activada en cualquier momento, cuando no lo era. Y hacen la aplicación de la Constitución en lo que respecta a este artículo que establece el funcionamiento de la comisión permanente, pero olvida el 205 numeral 11 de la Constitución que establece que corresponde al Congreso Nacional la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. Olvidó incluso el artículo 233 de la Constitución que le dice que la elección del fiscal general estará a cargo de un Congreso Nacional. O sea, le dio valor a una norma que no opera de continuo en el tiempo, pero dejó de observar dos normas que deben mantener su vigencia en toda época. Entonces, vemos ahí que después de ese nombramiento interino por esta comisión permanente, posteriormente se ratifica en un acuerdo meramente político, donde las tres fuerzas políticas pactan su nombramiento y se distribuyen los cargos: fiscal general adjunto, dirección de fiscales. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que no se potenció el mérito
¿verdad? De hecho, con el respeto que me merece el fiscal general, no fue la persona que tenía las más altas calificaciones para ese cargo. Pasó la lo mismo que en la Jenny corte. Almendares, Sí. que tenía la mejor puntuación, no fue electa fiscal general y tenía una trayectoria de varios años como fiscal de carrera del Ministerio Público. Entonces, ¿qué vemos? Que al final no prima la meritocracia personal, profesional, la honestidad, la integridad de la persona, sino que lo que privan son los intereses políticos partidarios, donde se van a elegir en esas posiciones públicas aquellas personas que puedan ir a representar los intereses del partido y del líder del partido que promovió su nombramiento. Y eso es lo que tiene que cambiar, y las nuevas generaciones a las que yo hago conciencia, voten, pero voten sabiendo que quieren cambios en Honduras. Y todo eso, como le digo, como nos dice, entonces ahí es la desconfianza y dice, efectivamente, no fue electo no, de acuerdo no al creemos que procedimiento. vaya a actuar en contra de personas de este gobierno. Sí, la forma como se elige una persona es muy importante. Sí. Si la persona es electa por sus méritos personales y profesionales, esa persona da muestra de independencia, de que sus competencias van a estar al servicio de los intereses generales de la población. ¿Usted cree que esa persona va a llegar al cargo a hacer lo que corresponde? El caso de la abogada Jenny Almendares, ¿quién hubiera dicho que iba a servir a alguien más que no fuera a cumplir con la Constitución, la ley del Ministerio Público, el Código Penal, el Código Procesal y las demás normativas que le conciernen al cargo de un fiscal? Pero no es así en el caso de Honduras. Lastimosamente, el Congreso Nacional hace una escogencia estrictamente potenciando los méritos políticos partidarios, lo que no debe ser, y hoy lo vemos reflejado en toda la institucionalidad. Hubo una esperanza que esto cambiara en el marco de ese plan refundacional, en donde se creía que las cosas serían diferentes, pero vimos que ha acontecido lo mismo en este gobierno, como en el ejemplo del fiscal general que mencioné y otros más, ¿verdad?, en el resto de la institucionalidad del país, que se ha hecho de la misma manera. ¿Usted tuvo esperanza de que cambiara cuando llegaba a la presidencia la mandataria Xiomara Castro? Sí, mentiría si dijera que no, y como persona cristiana debo decirlo, las esperanzas no fueron pocas, fueron muchas. De verdad creí que las cosas serían diferentes. En algún momento yo llegué a persuadir a otras personas para que votaran por ellas, que las cosas cambiarían en este país. Desafortunadamente no ha sido así. No quiero decir que todo en su gobierno sea mal, porque debo ser lo suficientemente objetiva. Es la primera mujer que ha llegado a este cargo y ha tomado algunas decisiones acertadas, pero evidentemente hay mucho también que debatir, que cuestionar, como estos extremos que le he estado mencionando. Y en general, ¿cómo valoraría la gestión de ella como la primera mujer? Deja mucho a deber. ¿Con nosotros o en general? En general, y hubiera querido que fuera diferente, porque como la primera mujer que asume la más alta investidura de la nación, hubiera esperado que las cosas fueran diferentes. Hubiera querido no verla rodeada de su esposo, de sus hijos, en cada uno de sus afanes de trabajo, de sus viajes, de sus compromisos nacionales e internacionales. Creo que ella tiene la capacidad para demostrar que por sí puede tomar decisiones. Y creo que el nepotismo le ha hecho mucho daño a la imagen no solo del partido, sino a la imagen de ella, que es finalmente a quien eligió el pueblo hondureño. Y lo otro es que no debemos de perder de vista que, aunque se quiera justificar, el nepotismo en realidad es una práctica corrupta. Usted puede ver leyes en el derecho comparado, estándares internacionales, donde lo que se busca en el servicio público son personas alejadas del clientelismo, del padrinazgo, de la familiaridad
que pueda existir entre la persona que toma decisiones y al que se contrata. El nepotismo, en primer lugar, genera un conflicto de interés. En todo conflicto de interés es un caldo de cultivo de corrupción. Pero por otro lado, el nepotismo también impide el acceso a un servicio público en igualdad de condiciones, porque es el familiar o el amigo el que va a primar frente a otra persona que pueda tener las mismas competencias que ella. Además, el nepotismo también impide que se pueda evaluar de manera objetiva a la persona contratada, porque el superior jerárquico, siendo su amigo o siendo su pariente, deja de evaluarlo, y eso deteriora la disciplina laboral, el ambiente laboral y sobre todo la eficiencia y la productividad que pueda darse en esa institución. ¿Y el comportamiento hacia nosotros, las mujeres, cómo fue de parte de la presidenta? O sea, ¿la miró interesada en mejorar nuestra calidad de vida? Honduras sigue siendo el país con mayor índices de muertes violentas a nivel de América Latina y eso no se ha podido reducir. Honduras sigue siendo el país con mayor índice de embarazos en adolescentes y eso tampoco, y no hemos visto, por ejemplo, una campaña fuerte dirigida a estos temas que nos vienen afectando a las mujeres. Sí, creo que ahí hay una gran deuda pendiente, pero debo decir que la presidenta Xiomara Castro domina y está empoderada de su plan de gobierno. Ella sabe cuáles son los compromisos y las rutas a seguir en estos grandes temas como los derechos de las mujeres. Creo que sus cercanas colaboradores que tienen el mandato de trabajar en remover obstáculos alrededor del goce de los derechos de las mujeres, no han hecho lo que corresponde. Hay incluso secretarías de Estado con mandato legal y con presupuesto suficiente para poder haber trabajado más. Sin embargo, ese trabajo no se siente, no se ve. Hoy mismo usted podría plantearse si esa institución que atiende el tema de mujer se suprimiera ahorita, ¿cambiaría en algo la vida de las mujeres? No habría impacto alguno. La vida de las mujeres seguiría igual, porque no se está trabajando. Lastimosamente, en las instituciones lo que se ha buscado es emplear a aquellas personas que tienen esa afinidad política, que son amigos o que son parientes, y eso creo que ha hecho mucho daño a la presidenta. Desafortunadamente ya no tiene el tiempo como para tomar decisiones. Me sentí muy contenta cuando en el primer año de gobierno dijo que había pedido la renuncia a todos los funcionarios del gobierno y que iba a hacer una evaluación por desempeño de las personas, una evaluación por resultados que nunca llegó, que nunca la vimos y no se mejoraron las calificaciones técnicas en esos despachos. Y esa es una deuda que se ha ido manifestando no solo en la ejecución del presupuesto, sino en el cumplimiento de los planes operativos anuales y en el plan estratégico institucional de cada una de las diferentes secretarías e instituciones del gobierno. Si hubiera en nuestro país una organización como las que existen en México, en Chile o Argentina, que se dedican a monitorear el cumplimiento de los planos estratégicos institucionales y de los planes operativos anuales, nos vamos a dar cuenta, y esto quiero decirlo no solo en estos gobiernos, sino en gobiernos anteriores, que al final solo son eso, marcos de referencia escritos en un documento que sirven para englosar los archivos de esas oficinas. Sí, y a nivel internacional usted tiene mucho contacto. ¿Cómo nos ven como país en este gobierno en tema de derechos humanos, por ejemplo, en tema de libertad de expresión? Bueno, justamente aquí la misma cooperación internacional que participa
en diferentes espacios con sociedad civil, con academia, en los cuales yo he tenido la oportunidad de estar presente, han manifestado preocupaciones, las muertes violentas de mujeres, la impunidad que subyacen alrededor de este tema, los embarazos en adolescentes, la violencia que viven los niños, principalmente las niñas en nuestro país, la migración, el alto costo de la vida, la carencia de medicamentos en los diferentes hospitales y centros de salud pública, la falta de equipo adecuado dentro de los hospitales, la falta de mantenimiento, la falta de reparación en algunos equipos imprescindibles para abordar el tratamiento y el control de enfermedades catastróficas o complejas, pues es uno de los temas que siempre están preguntándose de el por qué no se toman mayores medidas al respecto. Y yo creo que por ahí en el tema de derechos humanos hay diferentes informes temáticos de la Comisión Interamericana en temas puntuales. La oficina del Alto Comisionado presentó hace unos meses el informe sobre la situación de derechos humanos, un informe muy crítico, un informe a la vez propositivo, donde dan recomendaciones abundantes para el gobierno, que si tan solo hubiera la debida voluntad política de las instituciones que tienen el mandato en el tema de derechos humanos, derechos de la niñez, derechos de la mujer, derechos de las personas privadas de libertad, entre otros, yo creo que la situación del país podría mejorar. Pero lamentablemente no vemos esa voluntad política y creo que en los últimos meses de este año la situación tendría a no mejorar, porque vamos a estar enfocados en esa campaña electoral para el proceso del 30 de noviembre, y la agenda gubernamental o estatal se va a pasar a un segundo plano. Y ese ataque, si lo podríamos llamar así, yo creo que usted lo ha visto, de parte de la institucionalidad y en este caso de parte de las Fuerzas Armadas hacia el gremio periodístico, que pues los ha llamado hasta suicidas, asesinos de la información. Esto nosotros anteriormente no lo habíamos visto. No es que no ha habido ataque contra la prensa. Yo pienso que el poder siempre busca estar, ¿verdad?, queriendo intimidar a la prensa, pero no habíamos visto algo como tan de frente, tan directo por parte de una institución, y en este caso como las Fuerzas Armadas, que es una institución de seguridad nacional, de seguridad pública. Sí, yo creo que con mucha objetividad yo he venido estudiando justamente el espacio cívico en nuestro país, que el espacio cívico no es más que el goce de algunos derechos, como el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de protestar pacíficamente, el derecho de libertad de expresión, el derecho de libertad de prensa. Y sí, efectivamente hemos visto que muchos periodistas han sido objeto de algunos ataques directos e indirectos desde el gobierno, lo vamos a decir así. Su caso, por ejemplo, el no estar en la radio porque no era agradable su crítica a muchos funcionarios, creo que es uno de los ejemplos, y así podríamos hablar de muchos más. Creo que el gremio periodístico es el que más ha sufrido en los últimos años, pero particularmente en este año los ataques se han incrementado. Llamarle, por ejemplo, sicarios de la comunicación o de la información por parte de las Fuerzas Armadas, eso estuvo terriblemente mal y es altamente censurada por los organismos internacionales, y así lo vimos, así lo leímos en diferentes alertas que salieron de instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
para los Derechos Humanos aquí en el país, también en su informe revela la reducción del espacio físico, y debemos decir que en el ejercicio de la libertad de expresión, hoy los diferentes estándares internacionales como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han admitido que es posible incluso la crítica ofensiva, porque cuando un funcionario, una funcionaria llega a esa posición de poder, llega voluntariamente a exponerse, a ser criticada. Consecuentemente, esa persona tiene en sus manos no ser sometida a la crítica, no asumiendo esa posición, no aceptando ser nombrada en el cargo. Pero una vez que usted lo asume, tiene que sufrir las consecuencias de la crítica. Pero aquí no hay posibilidad de poder hacer un ejercicio de libertad de expresión ofensivo, sin que llegue a ofender solo porque relate algunos hechos que acontecen en un lenguaje que de repente no es el esperado, ha sido víctima de cuestionamiento. Hay documentados desde organizaciones de sociedad civil a muchos funcionarios del Estado que han hecho ataques a nivel de las redes contra periodistas o personas que tienen voces críticas desde organizaciones de sociedad civil. ¿Y ha aumentado en este gobierno esos ataques directos así? En los últimos meses creo que la declaración del general Roosevelt Hernández vino a agregar un componente de mayor gravedad a lo que era el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país, aunque por parte de los funcionarios ha bajado el tono. Y yo creo que ellos han entendido, pues, y creo que han sido los informes de la oficina del Alto Comisionado, porque el Alto Comisionado se reunía de manera continua, no solo con la ministra de Derechos Humanos, sino con otros funcionarios del Estado, y advertía de esa preocupación de la reducción del espacio cívico. Y en este gobierno, abogada, ¿funciona la Secretaría de Derechos Humanos, cree usted? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que todo el pueblo la debe tener claro. Si nosotros vemos que desde esa secretaría que tiene el mandato de establecer políticas públicas encaminadas al respeto y a la garantía de los derechos humanos no se están cumpliendo, entonces quiere decir que hay un déficit de desempeño. Creo que uno de los más graves errores que se ha cometido con esa secretaría es que se perdió la noción de que se creó como una secretaría técnica, eminentemente técnica, pero hemos visto que a esas posiciones han llegado activistas, han llegado liderazgos políticos que desde la Secretaría montan sus propias campañas. El tema de los derechos humanos no debe mezclarse con fines políticos partidarios, porque se desnaturalizan. Los derechos humanos son consustanciales a la persona humana y a su dignidad, por lo tanto se tiene que apartar de todo lo que tenga que ver con una política partidaria. Si usted hubiese estaría ahora como secretaria de Derechos Humanos y usted escucha estas expresiones del general Roosevelt. Bueno, usted puede decir qué hubiera hecho yo. Usted en una ocasión participaba en una marcha y con ocasión de ello la Secretaría de Seguridad le lanzó bombas lacrimógenas casi en su cuerpo. Siendo ministra y desde la celebración de un Consejo de Ministros que el presidente Lobo Sosa tenía por regla transmitirlos públicamente, yo censuré a la Secretaría de Seguridad, al propio ministro de Seguridad, por haber cometido esa agresión directa hacia usted. Y usted lo vio el pueblo hondureño cuando lo hice. Sí. Entonces eso es un ejemplo de lo que se debe hacer. ¿Usted le hubiese puesto un alto? Claro, es que es la que tiene que dictar. Es la obligación de la Secretaría de Derechos Humanos. Es su papel de la Secretaría. No ponerse del lado del militar, por ejemplo, en este caso. Orientar, dirigir la política pública de derechos humanos, las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. En este caso en particular, establecer que las y los periodistas deben de llevar a cabo su labor libre de riesgo, libre
de intimidación y más bien en un entorno que permitan que ellos puedan convertir la información en un debate democrático. Eso es lo que dicen los estándares internacionales con ocasión del ejercicio periodístico y de la libertad de prensa. Y eso es lo que tendría que hacerse desde la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, ¿y cómo califica usted el actuar de estos años de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que la Corte Suprema de Justicia, al ser electa, distribuyéndose el número de miembros en 3 partidos políticos y potenciar los méritos políticos partidarios de sus integrantes, dejan también mucho a deber a la población. O sea, pasó lo mismo que en el Ministerio Público. Bueno, fueron cuotas partidarias y aún en este momento al interior del Poder Judicial se maneja un fenómeno que se puede constatar, porque lo que yo digo es objeto de constatación. Ustedes pueden darle seguimiento a los diferentes tipos de sentencias que se están emitiendo o a decisiones que se están adoptando al interior de la Corte, que se juega con negociaciones. De pronto los liberales van a apoyar alguna medida de libre, pero no en la convicción de que están haciendo lo correcto, sino más en esos juegos de poder, de querer hacer esto a favor de, ¿verdad? Y yo creo que eso también genera otro motivo de desconfianza. El Poder Judicial, lo dice la Constitución de la República, y muy claramente que tiene establecido el principio de independencia judicial, y dice que la justicia se deberá impartir por jueces y magistrados independientes. Esto significa únicamente sometido a la Constitución y las leyes. Yo le pregunto a usted, yo le pregunto a su público, ¿usted cree que las y los magistrados únicamente están resolviendo sometidos a la Constitución y a las leyes? ¿Cree usted que las y los magistrados están resolviendo los casos sometidos a su conocimiento únicamente valorando la plataforma fáctica y las normativas jurídicas que son aplicables a ese caso? ¿O cree que hay otros intereses que hacen que determinadas decisiones se adopten de una u otra manera, en ocasiones contrario a lo que la propia Constitución y las leyes pueden establecer? Y no es que en un determinado momento las y los magistrados no puedan jugar a favor del activismo judicial, en el sentido que pueden hacer un control de convencionalidad y en ocasiones asumir estándares internacionales. El punto es que en muchos casos podemos ver que se aparta del cumplimiento de la Constitución, de las leyes y también de las normativas internacionales. Abogada, y retomando ese caso, cuando usted participó, ¿la llamó algún político de los que deciden quiénes iban a ser parte de la Corte Suprema de Justicia o no? Mire, Lidiet, yo creo que es de conocimiento público, no hubo proceso más descarado, más cínico, donde usted no solo tuviera la oportunidad, la prensa pudiera ver quiénes entraban y quiénes salían a las diferentes bancadas del Congreso Nacional, reuniéndose con los jefes de bancada, con la junta directiva, incluso visitándolos en casa o en las diferentes oficinas de los partidos. Quien no hizo eso, pues no tuvo la posibilidad de llegar. Es lo que se puede constatar. Hasta ahí lo voy a... Usted no tuvo la... Usted no se... Ya le he respondido con lo que le he dicho, Lidia. ¿Verdad? Se vieron quiénes entraron y quiénes salieron. Pero fue porque usted no se quiso reunir, por su misma forma de ser, su ética, ni eso. Yo había hecho una promesa de llegar ante Dios, ante mi familia, de llegar a esa posición de manera independiente. Sí. Si yo no llegaba de manera independiente, yo le daba gracias a Dios por no llegar. Muy bien. Y ya para finalizar, abogada, ¿cómo mira el proceso electoral usted? Hay tantas interrogantes, tantas inquietudes, donde se habla incluso de que está en riesgo, pues después de lo que pudimos ver el 9 de marzo, que podría estar en riesgo
el proceso electoral, ¿se atreverán a tanto, cree usted? Mire, yo creo que es un proceso electoral complejo. Y esto no me lo invento, sino que lo analizo a partir de las elecciones primarias, en donde nosotros pudimos ver desorganización, inobservancia del cumplimiento constitucional y legal que le correspondía a los órganos encargados de llevar a cabo este proceso electoral. Vimos, por ejemplo, cómo ese proceso electoral que estaba convocado para una fecha y en un horario de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, no se llevó a cabo dentro de esos horarios. En mi caso particular, concurrí a votar después de muchos periodos electorales de no votar en procesos de elecciones internas y primarias, y pude votar después de las 10:30 de la noche, lo que quiere decir que los horarios se rompieron. Y no solo eso, hubo lugares como la colonia San Rafael que el domingo siguiente, después de las elecciones, se llevaron a cabo, y en otras colonias se llevaron a cabo el proceso electoral. Eso nunca antes se había visto en la historia de Honduras. Evidentemente, eso evidencia que hubo fallas del Consejo Nacional Electoral, quien es el llamado de administrar el proceso electoral, y consecuentemente el traslado de las urnas, que fue un traslado, si se quiere, malicioso, un retraso que usted no lograba explicarlo, porque saliendo las urnas, yo voto en la colonia Miraflores Sur, y en la colonia Miraflores, ahí usted podía ver que estaba a escasos minutos de donde estaban saliendo las urnas electorales, porque era del Infop. Sin embargo, ahí llegaron como a las 9, 8:30, 9 de la noche, que fueron llegando las urnas electorales. ¿Cómo explica usted ese cálculo manifiesto en que no llegaran las urnas electorales? Entonces ahí hay alguien que tiene que dar explicaciones. Luego el transporte, la seguridad del proceso electoral. Todas esas circunstancias me mueven a creer que ese proceso no va a ser nada fácil. Lo otro son las discrepancias internas que se dan en los miembros del Consejo Nacional Electoral, y ahí no es más que ver lo que yo le he estado apuntando antes, un órgano eminentemente técnico que, si bien es cierto, las personas deben de tener una afiliación, no deben ser activistas de un partido político que van a ir a defender a como dé lugar los intereses de ese partido y no los intereses de las y los electores, que en el Estado democrático de derecho esa soberanía que tiene el pueblo se ve materializada con su voto en las urnas. En ese sentido, yo creo que eso solo indica de que esas discrepancias se van a seguir manteniendo. Hay que entender que este es un órgano colegiado. Los órganos colegiados pueden tomar decisiones por unanimidad o por mayoría, y es válida la una y la otra. Y la población y los miembros que no queden dentro de esa unanimidad tienen que entender que esto es admisible constitucional y legalmente. Pero no, tal vez no vivimos un proceso como el del 9 de marzo. Bueno, no sabemos, es impredecible. Yo no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar. Lo único que yo puedo decir que es un proceso electoral complejo. No abona en nada el que se esté anunciando que va a haber un fraude electoral, cuando no tenemos certeza alguna de decir cuál es ese hecho relevante, objetivo, razonable, que me permita asegurar que va a haber un fraude. O sea, que de quien está en el poder en este momento quieren ya como un caos, porque les beneficiará ese caos.
No lo sé, Lidia, yo no me puedo pronunciar en situaciones más especulativas. A mí me gusta analizar los hechos a la luz de lo que yo puedo comprobar. Lo que yo puedo comprobar es que hubo un proceso electoral irregular con procedimientos al margen de la Constitución y de las leyes, y que hubo personas responsables de que no se cumplieran con los mandatos constitucionales y que se pusiera en riesgo el proceso electoral primario que se celebró en el mes de marzo. Y eso es más el ambiente de alta polarización, de división dentro de los propios partidos, pero también la polarización que hay entre las diferentes fuerzas políticas, más esos alegatos de fraude de uno y de otro lado, me hacen entender que el proceso electoral no va a ser nada fácil. O sea, vamos a tener algún tipo de... Sí, que hay que prepararse, hay que salir al paso. La mejor manera, la mejor respuesta de querer tener un proceso electoral en paz, organizado, con una transmisión de resultados a la luz de lo que se ha pactado y por supuesto, una declaratoria de elecciones confiable. Yo creo que la tiene la respuesta el pueblo hondureño, votando desde primeras horas, como lo hizo en marzo, que salió a votar desde tempranas horas y permaneció en los diferentes centros de votaciones esperando las urnas hasta poder emitir el sufragio. O sea, que la gente vaya. Es digno el papel de las mamás, de las personas adultas mayores, madres que con sus niños estaban en el centro de votación. Yo tuve la oportunidad de ver a mujeres jóvenes lactando a sus pequeños hijos, pero esperando que las urnas llegaran, a personas en silla de ruedas, a personas con muletas, personas con problemas de discapacidad, personas adultas mayores, pero que finalmente entendieron que la forma de salvar el proceso era votando masivamente. Eso es lo que hay que hacer en el próximo proceso electoral. O sea, hay que repetir y que la participación de los hondureños sea masiva en los centros de votación. Sí, exactamente. Gracias, abogada. Bueno, ha sido un placer, Lidia, de estar con usted, haber conversado de estos temas de interés. Estoy para servirle y éxito en este nuevo espacio. Gracias a la abogada doctora en Derecho Constitucional, Ana Pineda, y gracias a ustedes por su atención.